una producción de Discovery Channel. Pensó que su maldad iba a quedar oculta. Nos estaban asesinando los niños y no sabíamos hasta el momento quién podría ser. Cualquiera de ellos pudo ser su próxima víctima. Este personaje estaba disgustado de que habíamos descifrado en cierta medida sus conductas. A medida que uno veía esas escenas grotescas de esos niños, hacía que uno se dijera a sí mismo: lo vamos a lograr, tenemos que buscarlo y lo vamos a ubicar. Se recibió la noticia de un hallazgo de una osamenta al cual acudimos por la labor que tenemos de investigadores en homicidios. Años más o menos. El aviso del hallazgo del cuerpo fue hecho por gente que trabaja dentro del Cañaduzal. Entonces ellos avisan a la policía a su vez avisa al cuerpo técnico de investigación. Cuando nosotros llegamos a la escena y vemos que es un cráneo pequeño, vemos que son huesos pequeños, empezamos ahí de una vez a determinar que se trata de un menor de edad. Encontramos unas prendas esparcidas en el lugar, sin más evidencia. El departamento del Valle del Cauca está ubicado en la zona sudoccidental de Colombia. Es una región agrícola donde predomina el cultivo de la caña de azúcar. A finales de los 90, ese territorio colombiano sirve de escenario al conflicto armado entre la guerrilla, el ejército colombiano y los grupos paramilitares. Días después, el investigador Jairo Abadía se enteró que las prendas halladas eran de un menor de Palmira desaparecido un mes atrás. Este menor respondía al nombre de André Felipe Serna Useche. Las prendas fueron reconocidas en ese momento por la madre. Era un niño de extracto bajo, que venía de una casa muy humilde. La mamá trabajaba en la galería y vivía en el sector. Palmira tiene muchas personas que viven de trabajar en los ingenios azucareros. No era habitual encontrar este tipo de personas asesinadas dentro de un cañaduzal, o sea, por eso se disparan las alarmas porque pues es un menor de edad. Mientras los peritos se dedicaron a examinar los restos del menor, los investigadores recibieron denuncias de otras desapariciones, no solo en Palmira, sino también en la vecina localidad de Pradera. El lugar de los hechos es igual, un cañaduzal. El cañaduzal, después de los 8 meses, ya no tiene trabajo agrícola. Ya el cuerpo es muy difícil hallarlo porque hasta el punto de que no se corte el cañaduzal. En este caso, encontramos las prendas de vestir de ese menor, como su pantalón, su ropa interior, y todas estas prendas estaban dispersas en el lugar. La personita fue desnudada y sus prendas tiradas alrededor del cañaduzal. Los peritos sumaron la osamenta a la investigación en curso. Empezamos con los cuerpos que ya íbamos encontrando y los análisis, las edades y las características que iba demandando cada uno de las investigaciones de estos niños.
Hubo una desaparición de un niño que se llama Daniel Alegría Guerrero. Ese niño fue desaparecido en la galería de Pradera. Pero para las pruebas de ADN hubo resultado negativo en los padres. O sea que hasta ahora no hemos podido determinar ese cuerpo a qué personita pertenece. Ocho meses después, un nuevo cuerpo fue hallado en los alrededores de Palmira. En este lugar no hallamos las prendas del menor, pero encontramos un lubricante que llaman Ujol. Es una cajita. Y estamos preocupados porque ya iban 3 menores de edad en las mismas condiciones muertos. Estaban asesinando a los niños y no sabíamos hasta el momento quién podría ser. Solo uno de los 3 niños hallados en los cañaduzales fue identificado de inmediato. Finales de 2001 sabíamos que nos estábamos enfrentando a un fenómeno de un violador en serie y que era con niños. Ya empezábamos a tener rangos de edad, empezábamos a tener algunas características, cosas que nosotros hacíamos en laboratorio y se la pasábamos la información a los investigadores de campo. El cuerpo del menor estaba boca abajo, atado adelante de las manos y la soga al cuello. Y en la mayoría de ocasiones eran cordones de zapatos. El cuerpo fue reconocido en la morgue como Javier Sánchez Fernández. En los primeros días de 2002, un jefe de investigación llegó a Palmira. Con él, el caso recibió un nuevo enfoque. Yo recibo esos casos, los analizo y veo algún tipo de características similares, víctimas versus lugares de hallazgo. Eso nos lleva a nosotros a decir que puede existir un patrón. Nos comprometemos a ahondar sobre esas investigaciones, a buscarle un norte, a ver a dónde tenemos que llegar, porque esa es la respuesta que teníamos que darle a los ciudadanos. No podíamos ver que siguieran apareciendo más reducciones esqueléticas o cuerpos en descomposición. Ante el desconcierto de las autoridades, en febrero de 2002 apareció otro cadáver con señales de haber sido violentado. Desde abril de 1999, sumaron 5 los niños hallados en los cañaduzales. Por su modo operandi, porque todo lo que hacía era en el cañaduzal, lo bautizamos así, el monstruo de los cañaduzales. Desde 1999, 5 osamentas de menores de edad fueron halladas en los sembrados de caña de los municipios de Pradera y Palmira, en el Valle del Cauca, Colombia. Sin pistas concretas, el jefe de policía de Palmira decidió conformar un equipo interdisciplinario que le dio un nuevo giro a la investigación. Son investigaciones que necesitaban un direccionamiento y surge la necesidad o el planteamiento de poder conformar un equipo de personas que tengan algún conocimiento especial frente a asesinos en serie. Para que conformemos un grupo. Seguían apareciendo los niños con las mismas características de rango de edad, el mismo sexo, el mismo modus operandi, al dejarlos dispuestos en cañaduzales. Se empieza a armar el equipo y se empiezan a dar las conclusiones del laboratorio y se comparte toda la información con los investigadores de campo. Motivados a buscar un responsable o a hallar unas respuestas, me lleva precisamente a apoyarnos con el psiquiatra, el doctor Oscar Díaz. Porque vamos a tener momentos de angustia. Cuando el equipo investigador consulta
Me consultan a mí como psiquiatra forense, lo único que contamos era con las osamentas que nos hace pensar que probablemente estamos en un homicidio serial. Yo me incorporo para que desde el punto de vista de la psiquiatría forense yo pudiese proporcionar alguna información que orientase hacia un modus operandi o, si es posible, a un perfilamiento de qué pudo haber ocurrido y quién probablemente podía ser los autores de estos hechos. Muy bonitas. ¿No se cortan fácil? El 1 de abril de 2002 hallamos otro cuerpo en otro cañaduzal. Y con sus prendas alrededor, desnudo. Con el hallazgo del sexto cadáver, los investigadores volvieron a revisar todos los aspectos del caso y se concentraron en una nueva línea de trabajo. Sería importante que en primera instancia recopiláramos todas las evidencias y sacar lo mejor de ellas. Más o menos determina un rango de edad que empieza de los 8 años hasta los 13 años. Por el tipo de zapatos, por el tipo de ropa que encontramos, podríamos determinar que probablemente las víctimas podrían ser de unos estratos económicos bajos. Los menores se encontraban con algunas prendas de vestir, sobre todo los pantalones a medio bajar. Algunos tenían las manos atadas a nivel de las muñecas, pero en la mayoría de los casos se encontraron los cuerdas o cordeles rotos. La pregunta que surge es ¿cómo llega a los niños? ¿Dónde se encuentran los niños? En primer término, nosotros nos planteábamos que el asesino podría ser un trabajador o alguien que tenía conocimiento especial en lo que es el cultivo y procesamiento de la caña. La segunda hipótesis que se planteaba era que podría ser un vigilante de galería, porque es la persona que generalmente está pendiente de lo que pasa a su alrededor. También que podría ser un reciclador, porque necesariamente las cosas que se encontraban en las escenas solo lo utilizan los recicladores. Y también llegamos a plantearnos que podía ser un vendedor ambulante. Ya estamos enfrentando un homicida serial que estaba agravando su situación, porque en los casos anteriores veíamos un lapso de tiempo considerable y en este tenía 8 días de diferencia entre uno y otro. El descubrimiento de la séptima víctima coincidió con algunas revelaciones del psiquiatra forense en torno al posible perfil del pedófilo homicida. Esa persona probablemente hubiera tenido una educación menos del bachillerato por la forma como actuaba y buscaba a las víctimas. Nos dimos cuenta que la mayoría de nuestras víctimas, que eran menores que no habían sido denunciados como desaparecidos, que probablemente estaban trabajando en forma indirecta en la calle. No, por acá hay unas espillas más grandes. ¿Qué? ¿La ropa? ¿Y la ropa por qué no la quitamos? Apúrenle, yo no sabía que necesitaba un carro, una cremita para que la pelusa no nos haga daño. ¿Qué me estás haciendo? ¡Espere, Panchito! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡Panchito, espere! La policía
policía rima ahí por el menor, comienzan a una búsqueda en el Cañaduzal a ver si encuentran el tipo, pero el tipo ya no está allí. Tenía bigote. Ya se ha volado. ¿Cómo estaba vestido? Él estaba vestido con un pantalón largo y... Ubicamos al menor, ubicamos la familia. Él estaba con su carrito y nos dice, cuando de pronto llegó un señor, bajito, indiecito, de bigote, que andaba en una bicicleta, y me dice, mijo, camine, yo le pago 10.000 pesos para que vamos a coger unas espigas hacia la zona montañosa. Ese niño que iba a ser objeto de una agresión sexual nos da información y nos hace un retrato para llegar a ver las características de rostro. Le solicito a otro morfólogo que me haga un proceso de envejecimiento de ese retrato y ese proceso le da una probabilidad alta de que efectivamente es la persona. Teníamos dos características especiales. Tenía algún problema de locomoción, es decir, algún problema en su movimiento al caminar, unido a que estábamos manejando un patrón de estatura entre 1,55 y 1,60, 65. Comenzamos a buscar gente con ese prototipo, o sea, que tenga bigote, que sea que trigueño, cabello lacio, bajito. Para nosotros es importante, porque ya al menos tenemos un rostro de cómo trabajar. Ya sabíamos qué era lo que estábamos buscando. En el Valle del Cauca, Colombia, un niño escapó ileso al ataque de un pedófilo y asesino serial. El equipo de investigación logró esbozar un retrato hablado del sospechoso. La búsqueda por la captura del monstruo de los Cañaduzales se intensificó en el eje azucarero colombiano. Acérquese. Venga. No. Ay, venga, venga. No pasa nada. Los investigadores se movilizaron al levantamiento de un nuevo cadáver. Cada que nosotros entrábamos a una escena de esta sentíamos desconsuelo y pesar, porque eran unas personitas que apenas estaban esperando a vivir, niños entre 10, 12 años, 13 años. Entonces para nosotros como seres humanos es difícil también mirar o estar en una labor de estas. Me acordó en toda la zona. Okay. A la medida que uno veía esas escenas grotescas de esos niños, hacía que uno reforzara interiormente su estado de ánimo y necesariamente se dijera a sí mismo, lo vamos a lograr, tenemos que buscarlo y lo vamos a ubicar. Entre diciembre de 2002 y enero de 2003 aparecieron 4 cadáveres más. Ya eran 12 el número de víctimas que se le atribuían al monstruo hasta esa fecha. Ese personaje está desatado y nosotros recogiendo los cadáveres ya en descomposición y no esperando, como lo estábamos haciendo anteriormente, recogerlos en reducción esquelética. Ya la situación del sujeto es crítica, ya nos está matando con tiempos muy cortos, su actividad y su necesidad sexual está haciéndose mayor y está buscando más víctimas. En vísperas de Semana Santa de 2003, el caso de los niños asesinados en el Valle del Cauca se convirtió en noticia nacional. Todo el equipo teníamos que pasar un informe a las directivas centrales de lo que habíamos realizado hasta entonces. La sorpresa que nosotros nos llevamos fue que esta información fue publicado en uno de los periódicos locales de la ciudad de Cali.
salir un artículo completo con todos los datos, con todas las... Salió el nombre del testigo. Pensamos, aquí se nos va. Probablemente el agresor iba a tener acceso también a esta información. Yo lo motivaba al equipo que lo viéramos en el sentido proactivo y que probablemente nuestro autor sabía que estábamos detrás de él y que probablemente iba a aparecer la víctima en la Semana Santa. Para los que creen, para los que esperan, para los que aman. ¿Por qué una cuarentena de paz, de Cuaresma? En la Biblia hay muchos elementos, muchos momentos de cuarentena. 40 días en el desierto, Jesús. 40 días de lluvia, el diluvio. 40 años en el desierto, el pueblo de Israel. El número 40. También nosotros hoy, cuando hay una epidemia, decimos estamos en cuarentena. Es una oportunidad que me da Dios para entrar a cuidados intensivos y salir de ellas. Cuando una persona del hospital... El viernes de esa Semana Santa, el agresor se nos llevó un niño de la ciudad de Buga. Las lesiones que le produjo a la víctima eran mucho mayor. Este personaje estaba respondiendo con agresión ante la noticia que se había leído en los centros de información. Un mes después, los restos de otro menor aparecieron en un cañaduzal. No pasó mucho tiempo y nuevos cadáveres fueron sumados a la lista de homicidios. 16 niños fueron asesinados en los últimos 4 años, presuntamente a manos de una misma persona. Ante la conmoción nacional, la Fiscalía de Colombia puso un nuevo fiscal a cargo de la investigación. Yo soy un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH. Me llamó mi jefe, el señor fiscal general de la Nación, y me dice: Juan Carlos, tu mandato es investigar el caso, estructurarlo y tratar de conseguir resultados lo más pronto posible. Recuerdo que ella me dijo: tienes 20 días para lograr la captura. Como primera medida, el fiscal solicitó la integración al equipo del investigador Richard Córdoba. ¿Qué piensa, doctor? Posiblemente esto es... Cuando yo me incorporo a la investigación, lo que teníamos era el modus operandi, es decir, la manera de operar, y era exactamente casi parecida a la de Garavito. Yo pienso que Luis Alfredo Garavito sembró el horror en Colombia entre 1992 y 1999. En ese periodo, Garavito acabó con la vida de 176 niños. En el momento de su captura, era el enemigo público número 1 y el mayor asesino en serie que se conocía. Nuestro líder, el fiscal, en una de las reuniones interdisciplinarias sugiere la visita a Garavito. Llegamos al sitio y me recibe un hombre regordete, muy distinto a quien había visto yo en los medios. Recuerdo que me dio la mano, una mano grasosa, mojada. Poco a poco fuimos llegando al punto, entre otras cosas porque Garavito estaba muy deseoso de hablar del tema. Le dijimos nuestra teoría del asesino en serie y además creíamos que era un simulador, que quería repetir su historia. Exaltó el ego de Garavito y por eso se prestó más para la colaboración. Luis Alfredo, quiero que vea algunas fotos. ¿Y todas son en el mismo sitio? El asesino siempre opera en Cañaduzales. Sí. Los viola vivos, los viola muertos. Se ven muy pobres. Señor Garavito, de pronto se conoció a alguien, supo algo. Siempre trabajé solo. No me gustaba compartir. Es un tipo que puede tener tendencias homosexuales. Dijo que es un hombre mayor de edad. Y no sé por qué él dijo que posiblemente era un sujeto del norte del valle. Dijo, él debe tener rastros, huellas, elementos de cada uno de sus crímenes. Luis Alfredo Garavito
dice, si no hacen lo que deben de hacer, de capturarlo, va a seguir y va a continuar y va a agravar su situación. Y va a agravar la situación de los menores. Va a seguir asesinando menores. En el Valle del Cauca, Colombia, las víctimas del monstruo de los cañaduzales ascendieron a 16. El fiscal a cargo de la investigación tomó nuevas medidas que ayudaron a cerrar el cerco sobre el pedófilo asesino. La orden que yo había dado al equipo era que no descartáramos ninguna información y que fuéramos más proactivos, que tratáramos de identificar dónde habían niños desaparecidos en el valle y que acudiéramos inmediatamente al sitio donde se hacía la denuncia. Luis Carlos Galvis, de 13 años, era vendedor de helados en el municipio de Pradera. Yo me desempeñaba como vendedor de helados en las calles de Pradera. El niño estaba vendiendo helados y estudiaba. Un niño muy avispado, era él quien prácticamente era el que llevaba el eje en la casa, ayudaba a su familia, a sus hermanos, porque era el mayor de ellos. Vi al niño que iba en compañía de otro vendedor. Yo no lo conocía porque él había entrado hacía 2 días a laborar junto con nosotros ahí, pero no sabía yo el nombre del señor ni nada. En el momento que yo los veo que ellos se van desplazando hacia la salida, ellos iban charlando como un par de amigos ahí, se veía que iban charlando amenamente. Llegaban las 4, las 5 del día miércoles, nada. 11, 12, nada. Y fue que empezamos todos a buscarlos. El corazón me decía que el niño ya estaba muerto. Yo me entero por la tía que ella llega y me pregunta a mí que si yo sabía en algún momento de la existencia de Entel. Le dije, yo vi al niño que iba en compañía de otro vendedor de helados. Entonces, en ese momento que yo estoy charlando con ella, él aparece. El señor me contesta, yo no sé nada, yo no sé nada. Se pone a temblar y se pone sudoroso. Entonces, acto seguido me regreso, le digo a la tía, aquí hay algo que no me gusta. Entonces ya posteriormente la tía, ella da aviso a la autoridad. Pues la verdad que tenemos evidencias relacionada con la desaparición de un menor en el municipio de Pradera. El menor responde a nombre de Luis Carlos Galvis Salazar. Fue visto por última vez ayer a mediodía junto a un vendedor de helados en el municipio de Pradera. Estamos enterados, entonces ahí le comunicamos a todas las patrullas. Estamos en la oficina cuando ingresó una llamada a la unidad. La persona que está al otro lado de la línea me dice que es el personero del municipio de Pradera, que ve a un niño que llevaba 2 días desaparecido y que parece ser que lo vieron con un sujeto. De inmediato, sin vacilar, nos fuimos a ese lugar. Ubicamos la tía del muchacho. Nos dice que el niño fue visto con un sujeto que vendía helados en un carro. Con esto nosotros nos fuimos hacia la empresa. Entonces yo le solicito la hoja de vida del señor, con la fotografía que reposa allí. Y yo le digo al compañero, aquí no hay más, este es. El sospechoso fue detenido en las calles de Pradera. Su nombre era Manuel Octavio Bermúdez. Él era la última persona con la que el niño había sido visto. Entonces por eso estaba allí. Pero no había, desde mi perspectiva, una información sólida como para ordenar una detención, por ejemplo. Miembros de un equipo especial que investigó los asesinatos de 16 menores de edad en el Valle del Cauca, Colombia, se trasladaron a Pradera.
La policía de este municipio puso bajo custodia a Manuel Octavio Bermúdez como posible sospechoso de la desaparición de un niño en la zona. Cuando yo llego, encuentro a un hombre menudo sentado en un escritorio y están los investigadores que lo habían entrevistado previamente. Yo hablo con ellos y había muchas dudas. Y Richard me dice que él quiere entrevistarlo. Mucho gusto, ¿cómo estás? Señor. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Octavio Bermúdez. Mucho, de la Fiscalía, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Tú nos colaboras? Si bien es cierto, contestaba de una forma, digamos, muy calmada, observaba sus reflejos, observaba sus movimientos corporales, es decir, sus ojos, sus brazos, sus manos, y era muy contradictorio pues este lenguaje. Él normalmente no era capaz de mirar fijamente, siempre era una persona que mantenía con la vista mirando al piso. Entonces me daba la impresión que nos estaba mintiendo. ¿Le vas a prestar su cartera? Sí. Cuando revisé su billetera, le encontramos fotografías de niños. ¿Quién es este niño? Ese es el hijo de una vecina mía. ¿Cómo se llama él? Carlitos. Sí. ¿Cómo lo conoció? Él es un amiguito que conocí una vez. Se le encontró también un almanaque donde habían diferentes fechas marcadas y casualmente esas fechas coincidían con unas fechas donde se habían cometido homicidios. Es una especie como de un diario donde colocaba la ciudad y la fecha. Ellos se sientan, hablan 40 minutos, una hora. Luego Richard se acerca y me dice, ese es él. No, yo fui incrédulo. Lo primero que le dije es, dame los argumentos. Ana Franín. Que vamos a hacer dos cosas. Usted termine de definir el perfil del hombre y nosotros procedemos a hacer un allanamiento, Richard. El equipo no tardó en llegar al domicilio del sospechoso. Encontramos un cuarto que era lúgubre, digamos, triste, porque era de una persona de muy bajos recursos. Se veía una cama, digamos que con un colchón no muy cómodo, cobijas pues muy deterioradas, y todo era un espacio demasiado reducido. Lo sorprendente fue cuando requisamos su sitio de donde él dormía y el maletín que él cargaba, y encontramos ropa interior de niños. La maleta de Manuel Octavio, había muchas cosas. Habían varios tipos de cuerda, había fotografías, ropa interior de niño. Entonces ya aumentó más la sospecha, y más aún cuando encontramos un llavero y un reloj. Había un reloj que la mamá de la última víctima del niño desapareció en Pradera había señalado como característica especial. En la maleta fue donde encontramos los elementos de oficio suficientes para confirmar que era la persona que buscábamos. Manuel Octavio quedó definitivamente vinculado al menor desaparecido. El fiscal dictó entonces el traslado inmediato del sospechoso a la ciudad de Palmira, donde se procedió con el interrogatorio. Yo manejaba, salí de Pradera, en una sola vía para Palmira, y atrás iba Richard y Manuel Octavio. Yo guardaba silencio, pero escuchaba que Richard hacía una entrevista muy especial, muy peculiar. Entonces utilicé una estrategia de presionar, pero al mismo tiempo darle confianza, de hacerle creer que era una persona que estaba sufriendo mucho, que era una persona fruto de un problema mental, que necesitaba ayuda. Cada vez se sentía más acorralado, más acorralado. ¿Quieres que te ayudemos? ¿Sí? Sí. Entonces entrégame al niño. No puedo. ¿Por qué? Está muerto. Inmediatamente freno el vehículo y le pregunto, ¿dónde está? Y él me dice, está
200 metros más allá en los Cañaduzales. Eran más o menos las 9 de la noche, 10 de la noche, y estábamos en un sitio rural, solo, sin luz. Es una zona que es transitada, pues pasos de guerrilla, narcotráfico y paramilitares. Por la hora que nos encontramos, no podíamos proceder y nos trasladamos entonces a la ciudad de Palmira para tomarle ya formalmente el indagatorio. Yo quería confirmar probatoriamente lo que hasta ahora teníamos de manera informal se concretara en el expediente. Y le dije, bueno, ahora sí cuéntame las circunstancias, cómo mataste a ese niño. Entonces empezó a comentar sobre ese caso, cómo lo había abordado, que efectivamente el niño andaba con él ese día, que vendían helados y que lo había introducido a un cañaduzal donde lo había asesinado. Tras la confesión del asesinato del menor Luis Carlos Galvis, el interrogatorio se redirigió hacia los otros casos. Había 16 homicidios adicionales que eran una incógnita. Dentro de los elementos que le encontramos en su billetera, había una tarjeta que tenía unas rayitas marcadas. Y preguntamos si eso era el control que llevaba de sus víctimas. Y nos dijo que sí. Eso es un niño bonito. Era como si se hubiera liberado de una carga, y entonces empezó sin ningún tipo de inhibiciones a comentar detalles de los casos. Cuando él reconoce que es el autor de ese y del otro homicidios, él se descubre completamente. Él se autocalifica como una víctima de un monstruo que lo posee y que le ordena acechar los niños. La apreciación que yo tuve era que él estaba narrando las cosas sin expresar ningún sentimiento de remordimiento ni de dolor por las cosas que había hecho. Lo que me permitía establecer que esa era una personalidad antisocial, lo que anteriormente se conocía como psicópatas o sociópatas. Sí, me pongo así, yo lo cojo aquí, yo doy la vuelta y yo... Cuidado, ¿no? Tranquilo, doctor. Antes de esa madrugada, Bermúdez hizo la confesión detallada de 9 homicidios. Pero la clave para una imputación criminal en su contra era hallar el cadáver de Luis Carlos Galvis. Claro, doctor, claro. Ay, con el peladito este de praderas, pues si quieren me llevan, para que no me pongan a dar tanta vuelta. Con eso llegan de una sola. 4 años de terror en el Valle del Cauca y 16 homicidios de menores fueron necesarios para la aprehensión del monstruo de los Cañaduzales, Manuel Octavio Bermúdez. La misma noche que fue arrestado, el monstruo confesó ser el autor de las muertes y violaciones de varios niños. Luis Carlos Galvis fue una de sus víctimas. Terminada la indagatoria, vamos con Manuel Octavio al sitio que nos había señalado donde había dejado el cadáver del menor. La escena del crimen era territorio de operaciones de la guerrilla y los cárteles del narcotráfico. El ejército dispuso el establecimiento de un perímetro de seguridad. Listo, todo. Listo, vamos. El trayecto que tuvimos que caminar fue bastante largo. Una de las cosas que nos sorprendió, cómo él nos condujo hasta el sitio de los hechos sin dudar en ningún momento. Sí, doctor. Sí. Ya que yo me metí primero al Cañaduzal, entonces yo ya lo cogí yo a él y le dije que teníamos que hacer una cosa satánica, pero que teníamos que vestirnos. Entonces él me dijo que no, que él no le gustaba eso, que no es que nunca había hecho eso. Entonces yo lo cogí por las malas le hice vestir a él porque yo lo cogí de la nuca. Y entonces ya él así, ya llegó y se vistió. No, el peladito, él no lloraba, él tenía ya 13 años y no lloraba. Y de allí mismo llegué y lo ahorqué. Yo lo ahorqué. La verdad fue una escena muy triste, fue una escena muy
deprimente, porque encontramos al niño tal y cual él lo había señalado. Realmente nunca me había pasado eso, nunca había sentido tanto dolor, tanta amargura, tanta impotencia. ¿Qué sucedió en este libro? La Fiscalía de Colombia anunció la detención del asesino de Luis Carlos Galvis. De inmediato, comenzaron las indagatorias para tratar de probar que Manuel Octavio Bermúdez era responsable del asesinato de todos los niños hallados en los cañaduzales. El psiquiatra forense, Oscar Díaz, entre tanto, indagó en el pasado de Bermúdez. Manuel Octavio viene de un hogar desestructurado. Los padres de Manuel Octavio, adoptivos, son personas con dificultades económicas y son consumidores de bebidas embriagantes. Dejaban atado a Manuel Octavio a la cama. Y eso comenzó a generarle situaciones de traumas, indiscutiblemente de acciones violentas. Manuel Octavio, en esa búsqueda de afecto, al parecer es abusado sexualmente, como lo acepta. Y dentro de esa búsqueda es cuando ya entrada a su adolescencia pone en evidencia atracción física y sexual con los menores. Sigue creciendo y Manuel Octavio es condenado por abuso sexual. En un ataque de la guerrilla, Manuel Octavio logró escapar de la prisión donde purgaba una condena anterior por el asalto sexual a un menor. Vamos, eres libre, compañero. Y a partir de ahí, Manuel Octavio se da cuenta que tiene que eliminar a sus víctimas para no dejar testimonio, que lo puedan denunciar. Y es a partir de ahí cuando Manuel Octavio comienza a cometer los homicidios. En el procedimiento abreviado de la justicia colombiana, Manuel Octavio Bermúdez recibió una condena de 26 años y 8 meses de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galvis Salazar y la tentativa de homicidio de otro niño. El resto de los casos se consideraron no probados y se remitieron a la Fiscalía. Actualmente, Manuel Octavio Bermúdez cumple su condena en la prisión de alta seguridad de Valledupar, donde no es el único interno especial. El monstruo de los cañaduzales comparte las instalaciones con Luis Alfredo Garavito. Hay veces se me vienen a mí unos malos pensamientos, pero yo mismo me arrodillo y le pido mucho al Señor que no me deje volver a recordar lo pasado. Yo ya no quiero recordar eso.